1862, Sarmiento es designado gobernador interino de San Juan. Su ímpetu en la lucha contra los gauchos hace que, una vez pacificado el conflicto, lo nombren diplomático en Estados Unidos como una forma de correrlo por un tiempo del escenario político nacional. Regresa en 1868, a los 57 años, y es elegido presidente de la República, cargo que ejerce entre los años 1868 y 1874. Durante su presidencia, estimula notablemente el desarrollo de la educación y la cultura. Contribuye a fundar la Academia Nacional de Ciencias, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Colegio Militar, la Escuela Naval y el Observatorio Astronómico, entre otras instituciones. Aún con mayor tenacidad, se dedica a la concreción de su programa educativo. Entre otras medidas, lleva a cabo el primer censo escolar y sanciona la ley de subvenciones escolares. En 6 años se fundan más de 800 escuelas primarias, se edifican más de 100 bibliotecas populares y se promulga la legislación respectiva, creando la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares. Terminada su presidencia, la provincia de Buenos Aires lo nombra director general de escuelas, desde donde logra la sanción de su ley educativa en 1875. Sobre las ideas de Sarmiento se establece en la Argentina el sistema educativo moderno. El potencial democrático de este modelo radica en que todos los sujetos que pueden ser civilizados deben concurrir a la escuela. A través de esta política, la escuela se difunde velozmente y se eleva de manera notoria la tasa de alfabetización. Su proyecto de integración social, basado en la escolarización popular, excluye a no pocos hombres y mujeres, portadores de saberes forjados en tradiciones orales. Quien dice instrucción dice libro. Solo los pueblos salvajes se transmiten sus historias y sus conocimientos, costumbres y preocupaciones por la palabra de los ancianos. En 1884 se sanciona la Ley Nacional 1420 de Educación Común, que plantea la obligatoriedad de la instrucción para todos los niños de 8 a 14 años. Los contenidos seleccionados son iguales para todos los alumnos y se vinculan directamente a la formación de sujetos políticos y no a lo estrictamente laboral. Bueno, en su presidencia entonces 800 escuelas. Bueno, no solo eso, las 800 escuelas y un montón de obra pública y un montón de caminos y ferrocarriles. Es un personaje inagotable porque además él mira a la élite y a la oligarquía argentina desde afuera. Él la mira no siendo parte de esa oligarquía. Entonces, dentro de primero de su psicología brutalmente honesta y segundo, desde su clase social, que era de una vieja aristocracia decadente de San Juan y del interior, él puede mirar y opinar como quien ve la cosa desde afuera, ¿no? Por eso es un personaje inagotable y es muy triste que se lo reduzca tanto solo como un educador, solo como el creador de las escuelas, o que se lo reduzca solo a algunas cartas, ¿no? Es un personaje constructor de la ciudadanía, del sentido de ciudadanía que se debía construir, empezar a construir como sujetos activos, vinculados directamente con acceso rápido al mercado, como debían ser los niños que salían de la escuela. Es decir, él pensaba, lo había visto en Estados Unidos, que un trabajador, que un joven que sabía leer podía conseguir trabajo porque lo leía en el diario. Una cosa así de sencilla, era el planteamiento que él hacía para poder construir un modelo capitalista exitoso en Argentina, pero progresista en el concepto de progreso del siglo XIX, ¿no? El concepto de progreso positivista de la segunda mitad del siglo XIX, que es el progreso del capitalismo industrial, ¿no? Ahí veíamos también la cuestión de la inclusión en la escuela, ¿no? Había un grupo que quedaba afuera y era el que manejaba la tradición oral
La mayoría de ellos americanos, indígenas. Sí, sí, ahí está esto que hemos señalado recién, la identificación con la barbarie, que era una cosa condenable para él, la identificación de la barbarie con España y con estos sectores que había, según él, generado España, el gaucho y el indio, además asimilado a través del mestizaje. Para él no tenía remedio eso. No tenía remedio. Por eso, pues bueno, por eso él en esta obra, que es muy interesante, la de La educación popular, él hace algún adelanto sociológico en el sentido de decir que la inmigración, el gran ascendiente de inmigración, va a diluir absolutamente a estos dos sectores, al gaucho y al indio, y a la larga los va a asimilar o los va a destruir directamente. Hay una carta que él escribe muy interesante al comienzo de su presidencia, donde dice: han entrado 100.000 inmigrantes, ¿no? Y esos 100.000 inmigrantes han sido de un impacto tal sobre la vieja población no civilizada, que vamos a ver los acontecimientos en los próximos años. Vuelvo a decir que eso pensaba él, lo pensaba todo ese sector paternalista y alguna medida proveniente de las llamadas clases decentes. El programa de Roca, que no es el programa de Mitre necesariamente, es el programa de la vieja gente decente de provincias, que era lo que era Sarmiento. Esos sectores venidos a menos de una vieja tradición española, eso sí, claro, que llevan adelante este programa de civilización. Que son no solo Sarmiento, sino Avellaneda, Roca, Juárez Selman. Juárez, nada más que Roca con una mirada más política y más pícara. Sarmiento también era pícaro. Cuando veían desembarcar, dice que un día estaban viendo desembarcar varios amigos, inmigrantes, bajaban, eran muchísimos. Y uno le dice: mire el progreso que se viene, mire toda la civilización que estamos. Y Roca dijo: sí, hay que ver dentro de poco cómo vota esa gente. Es decir, previendo que va a votar en contra nuestro, ¿no? Claro. En algún momento. Cosa que fue cierto con el tiempo, porque ese inmigrante nacionalizado se hizo radical. Fue la base de sustentación de Hipólito Yrigoyen. Pero como proyecto, la clave de él, es lo que está diciendo el profe Carlos, es esa vista de Estados Unidos, donde ese desarrollo iba evidentemente hacia un mercado interno, hacia una colonización real. Él en Europa, de Francia no le gustó mucho Francia. ¿Por qué? Porque él ha visitado Francia más o menos en las vísperas de la Revolución de 1848. O sea que él palpó, él vio el problema social, digamos, los problemas sociales, y no le gustó esa Francia. De Inglaterra le gustaron algunas cosas que él dice este peculiar gobierno que tienen los ingleses, se refería a la monarquía. Es decir, hace que no considere mucho. Sí, tiene una opinión bastante desfavorable sobre la Cámara de los Lores, sí, ¿no? Así dice que... eso de esos tipos, así, bueno, monarquía. No, él era un demócrata realmente. Y entonces se dedica a ver instituciones de educación. Pero se encuentra con que hay una fuerte primacía privada en la educación inglesa, claro, que tampoco le gusta. Él dice que el Estado debe ser el principal impulsor de la educación, si ese Estado quiere construir, lo que dijo Carlos, ciudadanía
progreso y civilización. ¿Y tuvo éxito en esto de implantar la educación popular al final? Bueno, yo creo que sí, después la ley 1420, muchos años después, le van a dar la razón, él ya no desde el llano, porque tenía también un cargo ahí con Roca. Lo que pasa es que era un hombre muy enojadizo. Sí, se peleaba con todo el mundo. Roca lo nombró ahí en el año 81, fue el primer director del Consejo Nacional de Educación, y le dijo, ocúpese usted del Congreso Pedagógico que va a dar pie a la ley. Pero ahí se enojó con Roca y mandó todo al diablo. Se fue. Y se fue. Sí, tampoco no le gustaba debatir con el sector clerical, No. porque Roca, a pesar de su laicismo, que también hay que reconocerlo, Roca era políticamente muy vivo, No. era muy pícaro, por algo le decían el zorro. Entonces él tenía una llegada hacia los sectores clericales, a quien él incluso, no sé si despreciaba, pero Roca no era un personaje religioso. Sin embargo, él los necesitaba políticamente, cosa que Sarmiento nunca iba a aceptar un compromiso político de ese tipo. Y con respecto a lo que hablábamos recién con el profe y con vos sobre esta concepción de la barbarie como lo rural, debemos recordar que él tiene un golpe antropológico y sociológico muy fuerte en el norte de África. Porque él cuando visita Argelia y Túnez, creo Argelia y Túnez y Marruecos me parece también, sí. Creo que Marruecos también. Marruecos también, sí. Él ve estos que eran los árabes que vivían en el desierto y que vivían con los camellos y los caballos, y ahí él tiene una visión, diríamos, o por lo menos va a tratar de explicar, y esto es muy importante y no lo dijimos todavía, tratar de explicar el carácter de las naciones a partir de la geografía. El determinismo geográfico de Sarmiento es fundamental para entender parte de lo que él escribe y piensa. Qué increíble. Bueno, una historia increíble. Les agradezco a los dos. Hay muchísimo más para hablar, se nos acaba el tiempo, pero es un personaje, uno de los más complejos que tiene la historia de nuestro complejo país. Y vivió mucho, ¿no? Porque recién hablamos de otros personajes, Mariano Moreno, Nicolás Avellaneda, porque murieron tan jóvenes que Sarmiento vivió muchos años y realmente uno puede hacer una trazabilidad de su ideología justamente con sus decepciones, con sus contradicciones, con sus cambios. Que él mismo con su honestidad brutal no tenía ningún problema en reconocer. Muere en Paraguay a la edad de 78, 77. 77 años. 77, 78. Bueno, también en la pobreza, ¿no? Porque no era un hombre que se hubiera hecho rico. No era un hombre. Muchísimas gracias. Tenía una quinta. Eso sí, muere en brazos de un gran amor que tuvo. Que lo fue a visitar 10 días antes. Que era Aurelia Vélez Arfield. Pero eso será para otro programa, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Por otro lado. Qué buena la conversación con ustedes dos. Muchas gracias, nos vemos prontito seguramente. Nos tenemos que despedir, esto es Debate, nos encontramos mañana a las 21 aquí por Canal U. Adiós.